Cuando Confucio murió, legó a sus discípulos su pensamiento filosófico. Pero solo el trabajo de distintas generaciones de discípulos dio forma del sistema religioso a aquel pensamiento y permitió que se convirtiera en una parte importante de la cultura social y política en China. Inevitablemente, la convivencia con la autoridad secular supuso conflictos y retos, y la llegada de la República del Pueblo de China en 1949 no fue, por decirlo de algún modo, el menor de ellos. Durante la Revolución Cultural, que tuvo lugar entre mediados de los años 70 y entre mediados de los años 60 y 70, se atracó y persiguió el confucianismo, pero recientemente ha recobrado su influencia. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto, de Confucio, que ya tocamos el tema pasado, en el programa pasado, pero hablaremos de Confucio y el comunismo. ¿Les parece? Vamos a hacer nuestro intro. Esto es Crónica Lunares, como les repito, y yo soy Irving Sun, y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La familia de Confucio desempeñó un papel importante en la elaboración de un sistema a partir de sus ideas. Su nieto, Sisi, prosiguió con la escuela filosófica del maestro tras su muerte, y aún hoy se sigue venerando a uno de sus descendientes directos, Kong Tuin-Shang, que vive en Taiwán como el 79º descendiente del linaje de Confucio. Pero sobre todo fueron sus discípulos, especialmente Mencio y Shunxi, quienes más contribuyeron a que Confucio dejara una huella inadmisible en la civilización de China, pues ellos convirtieron su doctrina en una fuerza social y religiosa. En el año 221 a.C., cuando el rey Qin conquistó los estados fronterizos y se declaró emperador Shi Huangdi de China, el confucianismo ya era un movimiento muy poderoso. Tanto era así que Huangdi lo percibió como una cierta amenaza a su gobierno y ordenó que se hiciera una pila con todos los libros de Confucio y que se quemaran vivos a todos los maestros y eruditos confucianistas. La filosofía que subyacía al gobierno de Huangdi coincidía con la ideología dominante del legalismo, un conjunto de principios pragmáticos que recomendaban al gobernante hacer lo que le conviniera a él en vez de favorecer, como proponía Confucio, el interés de los súbditos. Pero su gobierno terminó resultando muy impopular. De hecho, la dinastía Han, que 2 décadas más tarde derrocaría al emperador, se adhería a los principios de Confucio. La dinastía Han gobernó hasta el año 220 después de Cristo y afianzó el confucianismo como religión, erigiendo a Confucio en el modelo de pensamiento y comportamiento perfectos e indiscutibles del que había que aprender y del que debía de estudiarse y adorarse. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa, nuestra primera pausa, como ustedes bien saben, para recordarles nuestras plataformas, donde nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Sun. Recuerden que en Instagram nos encuentran del mismo modo, crónicalunares.sun, y ahí hemos estado subiendo las imágenes que tenemos los fines de semana, en los que hacemos los días de Veneris Dice, con nuestro programa de Historia del Arte.
y hemos estado subiendo nuestras imágenes. Es importante que se den una vueltecita por allá para quien nos escucha en viernes con nuestros programas de historia del arte, para que lleven una secuencia de lo que estamos hablando también. Hago la mención ahorita aquí en nuestro programa de martes Dice, porque habrá personas que nos siguen solamente en un programa quizás y no saben que pues también tenemos programas alternativos aquí y pues es importante que nos sigan. Pero bueno, también nos encuentran como Crónicas Lunares en Facebook y en YouTube. Me gustaría mucho que se suscribieran con nosotros para que pudieran compartir estos audios. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con este tema del neoconfucianismo. La elevada consideración de que disfrutaba el confucianismo perduró mucho tiempo después de la caída de la dinastía Han. Pero el confucianismo se transformó a lo largo de la historia, especialmente cuando la dinastía Song, Shuji, efectuó una reinterpretación radical de los 5 clásicos confucianos que se convirtió en la base de lo que hoy se denomina el neoconfucianismo. Shuji incorporó elementos del budismo y del taoísmo al confucianismo, fundiéndolos en una unidad, en particular en lo que se refiere a los rituales y a las ideas sobre el alma, aunque no incorporó las nociones del karma ni de la reencarnación. La revista Life ha clasificado a Shuji como la 45ª personalidad más importante del último milenio. El papel del pensamiento confucianista como puntual del gobierno autocrático chino durante casi 2 milenios lo puso en el punto de mira del movimiento comunista chino que asumió el poder en el año de 1949. Se acusaba a Confucio de tener una mentalidad feudal. Así, el libro rojo de Mao reemplazó los textos de Confucio, se convirtió en la filosofía de cabecera de la nación y se le debía la misma devoción y obediencia que había dispensado hasta entonces a Confucio. Cualquier individuo que llevara bajo el brazo un ejemplar del libro de Mao y predicara sus ideas podía esperar escalar posiciones en el Partido Comunista. No obstante, Confucio no representaba forzosamente la antítesis de los principios comunistas. Por ejemplo, su énfasis en la preponderancia del bien de la comunidad frente a los derechos individuales se adecuaba al pensamiento comunista, de modo que en la década de 1980 terminó rehabilitándose su figura en China. Actualmente, en todo el país se celebra su nacimiento con ceremonias y los líderes comunistas chinos suelen citar sus antiguas palabras. Un estudio publicó en el año 2008 una edición popular de sus textos que vendió más de 10 millones de ejemplares, y en el campus universitario de la prestigiosa Universidad de Tsinghua en Pekín, la estatua de Confucio ha reemplazado a la de Mao. Para la mayoría de los chinos modernos, Confucio es hoy un Junzi, es decir, un santo, un maestro y un perfecto gentilhombre. La estatua de la mencionada universidad simboliza el papel del confucianismo como parte integral de la estructura política, académica, social y religiosa de la moderna China actual. Los chinos siguen considerando el pensamiento de Confucio de un modo religioso, aunque el maestro nunca se propusiera fundar una religión tal como siguen señalando tantos eruditos.
¡Qué alegría recibir a los amigos que vienen de lejos! Confucio. Dicho utilizado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008. El templo confucionista más antiguo y mayor del mundo se encuentra en Khufu, donde nació y murió Confucio. Se erigió en el año 478 a.C., un año después de su muerte, y tiene 9 patios. La mayoría de los templos solo tienen 1 o 2. Recordemos eso. De acuerdo con la inspiración original de Confucio, estos templos son tanto lugares de culto como de estudio y suelen incluir una escuela. A diferencia del budismo, el confucianismo evita las imágenes, razón por la cual es raro encontrar representaciones del maestro en los templos. Se considera más venerable e importante el pensamiento de Confucio que su persona. El día de su nacimiento, el Estado organiza celebraciones en China en la que se rinde culto a su espíritu mediante fiestas populares como la antigua danza de las 8 hileras, donde bailan 8 columnas de 8 bailarines, cuyo origen son las ceremonias en honor a los emperadores chinos. El pueblo se aglutinará en torno a quien gobierne su estado moralmente igual que las estrellas en torno a la estrella polar. Confucio. Mencio suele ser considerado como el confucionista más importante después de Confucio. Tradicionalmente se cree que fue discípulo de Sisi, el nieto del maestro. Existe una leyenda sobre Mencio que narra cómo de niño se vio obligado a mudarse 3 veces porque su madre buscaba el entorno adecuado para que su hijo pudiera estudiar. El confucianismo atribuye una gran importancia a la educación. Emulando a Confucio, Mencio dedicó 40 años de su vida a viajar por toda China, enseñando y ofreciendo a los gobernantes consejos sobre cómo obrar éticamente con sus súbditos. Aunque efectivamente compartía con Confucio la idea de la jerarquía de gobernantes y gobernados, Mencio aportó una idea nueva. Si los que deben comportarse moralmente y tratar a sus súbditos con respeto traicionan este principio, los súbditos tienen derecho a derrocarlos. Las relaciones de Mencio con los gobernantes se encuentran documentadas en los 4 libros, unos textos que terminarían ejerciendo una profunda influencia en el neoconfucianismo. Otra de las ideas que hace de Mencio un pensador original es la de que los seres humanos son bondadosos por naturaleza y es la sociedad la que los corrompe. El confucianismo actualmente sigue configurando la mentalidad de China. En el año 478 a.C. fue el primer templo confuciano. En el año 372 a.C. nace Mencio. En el año 200 después de Cristo, la dinastía Han se adhiere al confucianismo. Ya para el año 1200 después de Cristo, Shushi crea y se adhiere el nuevo confucianismo. En la década de 1960 fue la revolución cultural, en este caso fue en China, y en el año 2008 se utiliza un dicho de Confucio como eslogan en los Juegos Olímpicos de Pekín, que ya lo dijimos anteriormente. ¡Qué alegría recibir a los viejos amigos que vienen de lejos! Con esta última frase, con este último eslogan que se utilizó en los Juegos Olímpicos, quiero agradecerles a ustedes con esta alegría que se siente, el hecho de que ustedes se tomen cada martes para estar aquí con nosotros, de Martes Dice. Quiero mandarles un abrazo muy caluroso, recordarles que pues tenemos programas todos los fines de semana, y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y muchísimas gracias. Ah, y no